y que hemos hablado de que se aplica el derecho de fondo, es decir, que la ley que nosotros propiciamos es derecho de fondo, y establecemos la plena e integral responsabilidad del Estado. Por eso también votamos la pensión a los expresos políticos. Y por eso también fuimos autores de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Y por eso creíamos que eran inconstitucionales, en ese caso yo era jurista, la ley de obediencia debida y punto final. Porque creemos que el Estado es plenamente responsable y que eso es el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Cuando el Estado se subordina al derecho. Y lo que estamos asistiendo en el proyecto oficialista es al quiebre del Estado de Derecho. Es decir, el Estado no se somete al derecho. Un particular que daña a otro tiene que pagar todos los daños, pero que si el de que daña al otro es el obrar irregular del Estado, solo puede pagar lo que dice la ley. ¿Y las provincias? Ah, no, las provincias que se arreglen como puedan, que dicten su propia ley si quieren adherir. Entonces, segundo argumento para hablar exclusivamente, yo voy a hablar de la parte filosófica y política de este proyecto y en particular voy a discutir cada uno de los puntos. No, la cuestión jurídica la hablé en la comisión. Acá hay que distinguir algunas cosas que me parece que no solo en el dictamen de la mayoría están confundidos. El derecho penal es derecho de fondo y no porque no sea derecho civil es derecho administrativo. No cualquier cosa que sea derecho de fondo tiene que estar necesariamente incluido en el Código Civil y en el Código Penal. Derecho de fondo significa que la reglamentación de los artículos que establecen derechos y garantías constitucionales corresponde al Congreso de la Nación y son aplicables a todo el territorio de la Nación, con excepción del 32 que dice el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa. Pero están sujetos a la ley y al artículo 28. ¿Qué se trata la responsabilidad frente al Estado? Miren, hay derechos como facultad. Yo tengo la facultad de vender, comprar, casarme, no casarme. Y después están los derechos subjetivos, que también son de los habitantes y ciudadanos, pero que se llaman derechos públicos subjetivos. ¿Por qué? Porque son el correlato de una conducta debida por el Estado. El amparo, la garantía de la propiedad del artículo 17, los presupuestos mínimos en materia ambiental. Estos son derechos públicos subjetivos. Son subjetivos porque yo los tengo frente al Estado y el Estado me lo tiene que garantizar. Y si alguna duda quedaba de esto del 28, esto es derecho público, pero derecho público subjetivo, no derecho administrativo. Son dos cosas distintas. Esto es derecho constitucional público subjetivo, aplicable a toda la nación. Esto no es derecho local. ¿Cómo va a ser derecho local si es derecho de fondo? Si está enfrente el derecho individual a ser reparado, ¿cómo va a ser derecho local? En todo caso es de fondo. Público, constitucional de fondo. Hasta ahora la jurisprudencia entendía que como no estaba en el derecho civil, tomado el artículo 899 del Código Alemán, comentado por Arbierro y después tomado por Beresarfiel. Podemos pasarlo a otro nivel. Lo que nunca podemos hacer es decir que es derecho local. El derecho a la libertad, ¿cómo se le va a ocurrir que es local? El derecho a ser reparado. Es una inconsistencia terrible que esta Cámara vote el mismo día las pensiones a expresos políticos en el sentido de que el Estado debe reparar y al mismo tiempo le quite y aniquile la reparación del resto de los habitantes de todas las provincias y de todos los argentinos. ¿Qué quiere decir? ¿Que los derechos humanos son para unos y no son para el resto? Nosotros venimos a decir que los derechos humanos son para todos
para ellos y para toda la nación argentina y para todos los habitantes de la nación argentina que quieran habitar el suelo argentino. Segundo argumento. Y este es el principio, ahí está, y son dos concepciones. Esta ley es profundamente injusta. ¿Y qué es la injusticia? Miren, las democracias se fundan en la legitimidad o carecen de sentido. Y la legitimidad sustantiva de la democracia, no formal, la legitimidad sustantiva, como decía Todorov, se funda en la justicia. El que sea de izquierda, que lea Giorgio Agamben, El misterio del mal, o El estado de excepción. Que lean toda la filosofía, Csikszentmihalyi, lean Csikszentmihalyi. Más de izquierda que Csikszentmihalyi no puede haber. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla Agamben? ¿Qué es el misterio, el famoso libro El misterio del mal? No es nada más que el misterio de la injusticia, de cómo los hombres podemos ser injustos. Y hablando de un tema vinculado a la renuncia de Benedicto, él es un filósofo italiano de izquierda, pero que en realidad quiere hablar de las democracias, dice lo siguiente, cita a Liconio, que es un teólogo, un donatista hereje del siglo IV, que dice que no llama al misterio del mal, no lo llama misterio del mal. ¿Saben cómo lo llama? Yo no puedo decir el nombre original. Lo llama el misterio de la anomia. El misterio de los hombres fuera de la ley. Esto es injusto, porque pone a los funcionarios de este gobierno, de todos los gobiernos provinciales, fuera de la ley común para todos los argentinos. Es decir, es una consumación perfecta del misterio de la iniquidad, misterio del mal, que yo lo llamo, en términos contemporáneos y laicos, misterio de la lomia. Acá hay algunos que van a estar fuera de la ley. Tercer argumento. La ley puede ser una mascarada, como dijo el padre Francisco. El que todos se sacan fotos. Todos, hasta la Jelinek, ¿cómo se llama? ¿Cómo es Sirio? Ya le dije a... Todos quieren sacarse fotos con ese papa. Nunca lo conocieron, nunca hablaron con él, pero de repente de laicos se volvieron todos católicos fervientes. Yo que lo conozco tanto, nunca fui, todavía ni voy a ir, porque sacarse una foto con un papa, usarlo. Muy bien, no importa a quién le toque. Ahora, ¿qué dice? Es que el problema de la ley, muchas veces, cuando no tiene legitimidad en la justicia, es el problema del enmascaramiento de la ley. Y Francisco lo llama podredumbre pintada. Es decir, la ley hipócrita, la ley perversa es la que me dice, estoy reglando la responsabilidad del Estado, cuando en realidad estoy dictando la ley de autoamnistía para los funcionarios del gobierno kirchnerista en retirada y básicamente, señores, para un ministerio. Y esto tiene que ver con la concesión de los servicios públicos. Y esto tiene que ver que remitan a lo local, que decidan los locales. Se llama el Ministerio de Planificación Federal. Ese Ministerio de Planificación Federal que tuvo a cargo todas las concesiones, ese Ministerio de Planificación Federal que, como me dijeron muchos intendentes, PJ, los obligaban a firmar cosas terribles para recibir fondos, gobernadores que tuvieron que firmar, contratar con esta empresa, queden todos impunes. Y queden impunes los organismos de control que dirigía el señor Devido. ¿Y saben por qué esta ley no le importa a muchos diarios? Porque todos los empresarios argentinos, no solo los kirchneristas, quieren proteger a Devido. ¿Y saben por qué quieren proteger a Devido?
porque desde el establishment a los empresarios kirchneristas, el empleado fiel fue debido. Y lo que le pide a Zanini, que es el autor que está atrás y nunca firma, va a ser responsable debido, obviamente, esto va a ser declarado inconstitucional, no tengan duda. Así como hubo nulidad de amnistía, va a haber nulidad de esta ley. ¿Qué creen? ¿Que no van a ser juzgados? Pero no. Esto es lo que hacen. Ahora, ¿saben quién no firma entre todos esos actores? Van a votar ustedes. Y yo sé que muchos de ustedes no comparten esto. Si son abogados no lo pueden compartir. Pero saben que ustedes van a poner la firma, van a ser responsables. ¿Saben quién es el único que no firma? El que no aparece, el que negocia los pactos, el que escribe desde atrás pero nunca pone su firma, es Zanini. Él es tanilista. Y los hace a jugar todos en un baile perverso para retroceder como nunca en el Estado de Derecho. Esta es la verdad. ¿Y a qué lo lleva? A la desobediencia judicial, porque si no hay astreinte, el funcionario acata o no acata. Está todo prescripto con esta ley. Esta ley no es de responsabilidad del Estado. Esta ley es parte del pacto entre el presidente de la Corte, Lorenzetti, y Zanini. Yo reformo el código, soy millonario con el código, vos le sacás la responsabilidad civil y yo dicto la ley que quiero. Cuando Lorenzetti le dice a Zanini, pero si sacamos la responsabilidad de los funcionarios no queda nada, vino esta ley de urgencia que en realidad dice somos responsables hasta donde queremos. Zanini y Lorenzetti, el autor del Código Civil y el ejecutor que corrige. Ahora, ¿quién podía creer que esto iba a ser modificado? Nadie, si ustedes tienen mayoría. Si ustedes tienen mayoría, nadie puede modificar. Yo creo que esta es una historia contra su propia historia. Es como pisarse la propia cola renunciando a los derechos humanos de los pobres. Averigüé con todos los jueces. Los que no hicieron ninguna querella por la tragedia de Once, muchachos, no cobran nada. Los COM no van a cobrar nunca nada de Infran. Y la verdad es que le estoy hablando, la lucha por el derecho ha sido muy difícil en la Argentina y nos ha tocado a todos y mucho más a algunos de ustedes librarla. Pero dejarla para garantizar la impunidad, ¿a quién? Si igual no le van a garantizar impunidad. Este es el discurso oculto, esta ley es un enmascaramiento de una autoamnistía. Y hubo 3 leyes. La ley de medios, para que haya una voz única, no lo lograron. Hay pluralidad de voces, pese a todo. La ley de reforma de la justicia, para que todos los jueces cierren las causas, no lo lograron. Y ahora vienen por decir no somos responsables, y no lo van a lograr. Pero a mí me da pena, de corazón, señora presidenta, que se tenga que firmar esto. Que es gente que ha pensado distinto toda la vida y que ha luchado por los derechos humanos toda la vida con muchas más razones que la que acá habla, lo termine firmando esto en nombre de qué legitimidad. O si no, vamos a aplicar la tesis Rollero. Yo les voy a decir cuál es la tesis Rollero. Rollero decía, ¿podemos privatizar YPF? Podemos privatizar gas del Estado, podemos privatizar todo, porque estuvimos presos en los 70. Yo lo llamé la ley Rollero. La ley Rollero es, estamos justificados a hacer lo que querramos, porque antes fuimos víctimas, y no es así. El deber es avanzar en el Estado de Derecho, porque acá algunos se van a ir del país como Casildo Herrera, señores, pero muchos de los que firmaron la impunidad de estos actores van a seguir viviendo en sus pueblos y en sus ciudades.
y van a seguir teniendo que mirarle la cara a sus vecinos que cuando haya un accidente de auto, porque una ambulancia mate a 3 chicos, esa gente sepa que no puede, como hubo culpa, no hay derecho a reparación. Porque acá lo que se dice es que salvo dolo, y esto lo puso para el hijo, el señor que está ahí, que no está, Rescala, ¿cómo es? Recalde. La existencia solo de dolo hace imposible la reparación. ¿Para quién? ¿Para quién puede poner eso una persona que sabe derecho como pocos? ¿Para encubrir a quién? Y esto no lo van a poder evitar. Uno se puede equivocar, un gobierno se puede equivocar, puede reconstruirse, etcétera. Pero hay una regla que se ha aprendido en la Argentina desde el 83, que no podemos renunciar a los derechos humanos. Y yo quiero hablar, por último, de que el poder siempre cree que es impune y a veces uno cuando tiene legitimidad cree que dura toda la vida, es mentira. Ustedes vieron que yo me voy del 15 al 30, al 30 al 1,8, vi tantos oportunistas en el éxito, vi tan pocos en la derrota, que uno sabe que sube y baja en la vida, como en los matrimonios, sube y baja. Igual. Pero a veces se cree, ya en ficción, ya en vacío, que se tiene el poder que no se tiene, que se tiene la legitimidad que ya no se posee. Y cuando jugás en el vacío y no reconoces, estás en problemas. Se lo digo yo porque yo dije el 1,8 y un año y medio repetí, soy el 1,8, mi opinión no es relevante, el pueblo me quitó el poder. En el vacío se declaró la guerra de las Malvinas. En el vacío se dictaron muchas leyes de amnistía. Y yo sinceramente, que conozco a mucha gente, más allá que discrepe, que no sea kirchnerista, que sea la más profunda opositora al kirchnerismo, conozco a mucha gente kirchnerista, que de buena fe ha creído. Y de buena fe le digo, me gustaría que no quede su firma en esta ley de autoamnistía. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada.